Días a todas as pessoas conectadas. Meu nome é Cristiane Falcão, sou especialista em direitos humanos em área de inclusão social e para desenvolvimento sustentável em ONU Mulheres Brasil. E é um grande honor moderar essa sessão. É um grande prazer colaborar sempre com o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, especialmente na difusão deste importante instrumento, o Protocolo La Esperança. Modificando um pouco o idioma, considerando que também esse é o máximo de portunhol espontâneo que essa moderadora pode oferecer. Saúdo a todas as pessoas conectadas mais uma vez e agradeço por participarem dessa sessão. Teremos uma sessão bilíngue, em português e espanhol, num esforço para ampliarmos cada vez mais os diálogos entre os países da nossa região em torno da pauta das pessoas defensoras de direitos humanos e ambientais. Essa moderadora falará em português, por vezes em portunhol, mas com a certeza de que nos entenderemos muito bem, né? E temos como co-criar um rumo a um mundo em que as pessoas possam defender direitos livres de violência. As pessoas defensoras de direitos humanos e ambientais são essenciais para o aprofundamento democrático e para a realização plena dos direitos humanos. Suas vidas devem ser protegidas e suas atuações devem ser garantidas. Desculpa, eu gostaria de pedir que, se alguém tiver com o microfone aberto, se puder fechar. Obrigada. E voltando, né? Infelizmente, a defesa da realização de direitos humanos e ambientais hoje, em muitas partes do mundo, é um fator de risco. Segundo dados da Global Witness, a América Latina é uma das regiões do mundo mais perigosas para se defender direitos humanos e ambientais. A ameaça é a primeira e a mais recorrente forma de perpetração de violência contra uma pessoa defensora de direitos humanos. Ela precede as outras formas de violência ao mesmo tempo em que seus efeitos permanecem quando essas outras formas de violência já cessaram. Ainda assim, persiste um pensamento dominante de não endereçamento dessa forma de violência, havendo dificuldade para o registro da denúncia, bem como para o seguimento do processo investigativo e a punição de perpetradores. Dessa forma, persiste a impunidade e ficam abertos os caminhos para o aprofundamento da violência contra pessoas defensoras de direitos humanos e ambientais. O Protocolo La Esperança, que carrega o nome do vilarejo onde nasceu e morreu Berta Cáceres, assassinada após sofrer ameaças, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a necessidade de constituição de um pensamento coletivo que desnaturalize as ameaças e a impunidade. O instrumento aponta a necessidade de políticas públicas para proteger pessoas defensoras de direitos humanos, fornecendo diretrizes para a investigação criminal das ameaças. A importância da disseminação do Protocolo La Esperança no âmbito da terceira reunião da Conferência das Partes do Acordo Escazú reside em promover essa ferramenta global enquanto um instrumento de proteção da vida das pessoas e do trabalho de defesa dos direitos. O protocolo colabora diretamente para o cumprimento dos compromissos referentes à adoção de medidas de prevenção e da punição dos ataques a pessoas defensoras ambientais. A presente ocasião da consideração e aprovação do Plano de Ação sobre Defensores de Direitos Humanos em Questões Ambientais do Acordo Escazú é de suma importância e oportuna para a disseminação do protocolo. Essa sessão está organizada em 2 momentos. Teremos 4 exposições de 15 minutos por parte das integrantes da mesa, seguidas de uma sessão de 20 minutos para perguntas e respostas. Pedimos gentilmente que as pessoas que quiserem fazer perguntas e comentários que nos sinalizem no chat. Antes de apresentar e passar a palavra para a mesa, é importante ressaltarmos que essa sessão será gravada, com fins em disponibilizar a primeira parte das exposições para visualização posterior por mais pessoas. Porém, durante a sessão de perguntas e respostas, caso seja necessário a aplicação de um critério de confidencialidade por conta de quaisquer informações mais sensíveis ou relatos que precisam de um espaço seguro para ocorrer, pedimos que as pessoas que precisam dessa confidencialidade nos sinalizem e a gente pode parar a gravação.
E, sem mais demoras, eu tenho a honra de apresentar essa mesa composta por Helena Rocha, co-diretora do Programa para o Brasil e Cone Sul do CEGIL, que fará uma apresentação do Protocolo da Esperança. Sandra Carvalho, coordenadora do Programa de Proteção de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos e Democracia, de Justiça Global, que abordará o contexto de violência a pessoas defensoras de direitos no Brasil e a importância do protocolo nas políticas públicas. Leidy Zuluaga, pesquisadora e coordenadora de projetos no Business and Human Rights Resource Center, que abordará ameaças a pessoas defensoras no contexto de empresas e obrigações dos Estados e a contribuição do protocolo para a elaboração de normas. E João-Mari Ortegon, vice-presidenta do Coletivo de Abogados e Abogadas José Alvear Restrepo, que abordará o contexto de ameaça e violência a pessoas defensoras na Colômbia e a importância do protocolo na investigação, em especial no que concerne a ameaças virtuais. E sem mais, eu passo a palavra para Helena Rocha. Muito obrigada, Cris. Bom dia a todos, todas. Eu vou tentar mi portugués, entonces ya pido disculpas a los hispanohablantes por, no sé, hacer daños a su lengua, pero es una manera de intentar compartir más la información. Y voy a compartir mi pantalla con la presentación del protocolo. No sé si están viendo todos. ¿Sí? ¿Se puede? Ok, gracias. Perfecto. Estoy con un problema con la computadora, pero acá estamos. Como dijo, primero quería saludar a toda la mesa con fantásticas defensoras de derechos humanos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y también demuestra la necesidad de discusión de la protección de personas defensoras con una perspectiva de género, que es uno de los temas que nosotros en CEGIL, con ONU Mujeres, que es coorganizadora de este espacio, hemos intentado avanzar. El Protocolo de la Esperanza es una herramienta, como dijo Cristiana, que intenta traer insumos a la discusión de la investigación y debida diligencia en la investigación de amenazas a personas defensoras. Pero, ¿qué es un protocolo? ¿No? ¿Qué es un protocolo internacional? ¿Cómo el Protocolo de la Esperanza intenta ser? Él se suma a muchos esfuerzos similares para garantizar el respeto a derechos humanos reconocidos internacionalmente. Y tenemos muchos otros ejemplos de protocolos, como el protocolo para investigación de feminicidios, el protocolo de Minnesota, que intentan crear estándares basados en el derecho internacional de los derechos humanos para que sean adaptados y implementados en los estados. ¿No? Hemos hecho eso muy bien con otros derechos, pero muy poco con el tema de personas defensoras. ¿No? Algunos tribunales se refieren a protocolos como protocolo de Minnesota, protocolo de feminicidio, crean sus propios protocolos y la idea con el protocolo de la esperanza es que él sí sirva también como un parámetro mínimo de cómo deben se dar protocolos nacionales, pero también políticas públicas de protección integral. ¿Y cómo que nace el protocolo La Esperanza? ¿No? Dijo que ya está un poquito viejito, aunque empezó en 2016 o lo hacemos después, pero fueron años y años de discusión con muchos defensores, muchas defensoras de derechos humanos, algunas que están acá hoy, para pensar cuáles eran las buenas prácticas, cuáles eran los parámetros internacionales, cuáles eran las exigencias que las personas defensoras tenían para poner todo eso en un solo documento que pudiera traer justamente esos estándares de lo que sería necesario a los estados implementar para una protección integral a las personas defensoras y una respuesta efectiva a las amenazas sufridas por esas personas.
Y después de muchos años lo lanzamos hace ahora 2 años y reciente y un poco de la iniciativa bilingüe porque lo lanzamos en portugués en enero de este año. Entonces, el protocolo estaba disponible ya en castellano e en inglés y este año pasó también a estar disponible en portugués en un intento de integrar a toda Latinoamérica en la discusión y fortalecer nuestras luchas locales y también regionales. El protocolo tiene una mirada específica a las amenazas contra personas defensoras. Pero ¿por qué las amenazas? ¿No? Porque, como dijo Cristiano en su presentación, además de las amenazas, infelizmente en nuestra región, las amenazas producen efectos y muchas veces terminan en el asesinato de personas defensoras, pero son la puerta de entrada a las otras violencias y son usadas como instrumentos para inhibir el trabajo de personas defensoras por su efecto e impacto inhibidor en no solo para las personas defensoras, pero para su comunidad, su familia y toda la sociedad, ¿no? Las amenazas sirven, por tanto, o contribuyen para innumerables violaciones de derechos humanos que normalmente no reciben una respuesta adecuada por parte de los estados. Las amenazas así se suman a la impunidad de las amenazas en cuanto un instrumento silenciador del trabajo de personas defensoras en nuestra región. El protocolo, por tanto, pensando en la importancia de las amenazas, proporciona directrices basadas principalmente en el derecho internacional de derechos humanos y en experiencias comparadas de investigación para promover una respuesta adecuada a las amenazas, en específico apoyar la investigación, la persecución penal y sanción de las amenazas. Hay una primera parte del protocolo que trata de temas más conceptuales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son personas defensoras? ¿Qué son las amenazas? Y acá no se busca una descripción restrictiva, pero intentar buscar al número más grande y más amplio de personas que puedan estar basados un poco en la Declaración sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que incluye como personas defensoras todas aquellas que individualmente o en manera colectiva promueven la realización de derechos humanos y libertades fundamentales, tanto nacionalmente cuanto internacionalmente. Y amenazas acá es un tema sencillo. Yo siempre hablo como abogada, porque la descripción o la tipificación, como decimos, ¿no? Es distinta de un país para otro. Algunos países incluyen más eventos o más actividades como amenazas y algunos menos. Y nosotros no buscamos en protocolo proponer una tipificación, no es este el intento, pero tentar describir cuáles situaciones que consideramos amenaza y que merecen entonces una respuesta como estas previstas en el protocolo. En ese sentido, amenaza para el protocolo, ¿no? Para que se pueda aplicarlo, se refiere a una conducta intencional que indica un daño futuro, perdón, o que intimida a una persona defensora, su familia o comunidad. Esa definición, mi computador no está, perdón. Esa definición incluye amenazas individuales y colectivas, directas e indirectas, explícitas y simbólicas, ya que tengan lugar en línea o fuera de línea. Las amenazas suelen indicar un daño futuro a la integridad física, la vida y los derechos humanos. El contexto puede ser esencial para determinar si ciertas conductas califican como amenazas. De esta descripción tenemos algunos elementos interesantes para pensar en amenaza. Primero, el impacto colectivo de las amenazas, ¿no? Que es una cosa que hemos discutido mucho en las discusiones también sobre la manera que se investigan y cómo se protegen a las personas defensoras. Y un otro elemento que son las amenazas en línea. Y creo que con eso, Yomari, que va a hablar después, puede
a profundizar un poco el análisis y el impacto o la contribución que el protocolo puede tener, no solo para conocer las amenazas, pero también para responder a este tipo de amenazas. Voy a pasar un poco porque me pasa el tiempo. Y hablemos de las obligaciones generales de los estados en relación a las personas defensoras, ¿no? Eso con base en el derecho internacional de derechos humanos. Ahí la obligación de abstenerse de interferir en el ejercicio y tomar medidas para garantizar los derechos, lo que tiene una necesidad de adaptar marcos institucionales y políticas para asegurar el disfrute de derechos. Hablando de las obligaciones, entonces hablamos también de lo que los estados deben hacer, ¿no? Y acá hay una obligación específica de adaptar los marcos institucionales y políticas para responder a las amenazas. Con eso voy a dejar a las compañeras que están trabajando en los países con políticas públicas que puedan también hablar de cómo hay ese diálogo entre las obligaciones internacionales y la necesidad de adaptar políticas públicas efectivas en los países y cómo el protocolo puede ayudar también a trazar lineamientos para las políticas públicas. Y la debida diligencia en prevenir, investigar, juzgar y sancionar las violaciones, incluso las amenazas, para prevenir el daño y frenar la repetición de los riesgos, ¿no? Acá hay toda una sección del protocolo. Yo digo que el protocolo es dividido más o menos en tres partes. Una primera parte que habla más de estos conceptos, que es lo que voy a presentar hoy, generales de obligaciones del Estado. Una segunda parte que habla más de las políticas públicas y una tercera parte que habla de investigación penal. Si yo tuviera que presentar cada una de esta parte, tomaría una hora, pero les voy a invitar a conocer el protocolo y saber más o menos cómo está dividido, y en especial la parte final, que es de investigación y de debida diligencia. Esta es muy específica para operadores del derecho, ¿no? Oficiales de justicia, porque habla específico de un paso a paso de cómo se deben investigar las amenazas. Pero sobre la obligación de debida diligencia, quizás podemos poner algunas obligaciones específicas, ¿no? Y cuando un Estado conoce o debería haber conocido un riesgo a una persona o a un grupo de defensores de derechos humanos, tiene que tomar algunas medidas de inmediato, ¿no? Verificar cuál es el riesgo, si conoce o debería conocer el riesgo y las medidas que deberían tomar para prevenir. Entonces, esos son los estándares que tenemos que verificar para saber si se aplican las obligaciones inmediatas. Si hay un riesgo, si el Estado conoció, debería conocer, y cuáles medidas que han adoptado. Si no lo ha hecho, podemos hablar entonces de otras obligaciones, como las obligaciones reforzadas de debida diligencia, y eso por el rol diferenciado que personas defensoras de derechos humanos tienen para la defensa de los derechos, pero también para el fortalecimiento de la democracia en nuestros países, ¿no? Y acá, además de la obligación reforzada para todas las personas defensoras, tenemos obligaciones reforzadas para algunos grupos que sufren riesgos particulares en función de su identidad, de su situación o su papel en sociedad, ¿no? Y eso hace mucho sentido estando acá en la COP de Escazú, en que estamos hablando de, en específico, de personas defensoras del medio ambiente, ¿no? Y que son aquellas que más sufren amenazas en nuestros países, ¿eh? Entonces, con eso, hablando de ese riesgo particular con base en el contexto y las informaciones que van a ser compartidas acá, podemos decir que hay un deber reforzado del Estado de actuar en estas situaciones con medidas específicas que lleven en consideración no solo el rol y el papel vital que cumplen esas personas, pero también las especificidades de riesgo, incluso el uso de
estereotipos, el carácter colectivo de las amenazas, el impacto a toda la comunidad o a la familia que es distinto en situaciones como eso. Acá ya hablé de alguna manera. Y además, ¿no? De esas obligaciones generales, de la necesidad de traer el protocolo, ¿no? Las medidas como un guía de cómo deben ser las investigaciones, hay también un punteo de cómo deben los estados deben preparar las amenazas. Y esto creo que es un tema que se ha discutido muy poco en nuestros países. Nosotros normalmente tenemos políticas de protección que buscan sanar un riesgo inmediato, algunas veces pocas medidas de investigación, pero reparación normalmente es un tema que sale de la discusión de las políticas públicas y de las medidas de justicia respecto a las amenazas a personas defensoras. Y acá tenemos que pensar, por lo tanto, también en cómo incluir reparaciones en las políticas que estamos a discutir y las medidas que los estados deben pensar, incluso cuando hablamos de, como dijo Cristiano, el plan de acción que se está discutiendo en el marco del Acuerdo de Escazú en las reuniones de esta semana, ¿no? Y las reparaciones tienen que tener un vínculo entre las violaciones, el trabajo y el daño resultante de las personas y deben ser proporcionales al daño causado y tener en cuenta los patrones de violencia y discriminación y las prácticas que permitieron estas violaciones. Entonces, las reparaciones acá tienen también una idea de una perspectiva más integral, que no son solamente la situación concreta, pero también el contexto que ha permitido estas reparaciones, ¿no? Un poco como la idea de reparaciones que tenemos en el sistema interamericano de derechos humanos. Y por último, perdón, tenemos la obligación de crear un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos, libre de amenazas y otras formas de violencia. Acá creo que hay dos elementos interesantes también cuando estamos discutiendo un plan de acción o una política nacional, que es garantizar el entorno seguro y la aplicación de una política pública integral. La primera incluye, por ejemplo, la posición de autoridades del Estado respecto a personas defensoras, ¿no? Y la necesidad de fortalecer a esas personas y no estigmatizarlas. Yo creo que ese es un aspecto que suele muchas veces como un tema prioritario en nuestros países y en especialmente algunos de los países que están pasando por procesos transicionales de violación de derechos y, y conservadurismo. Y el otro, el desarrollo y la aplicación de una política pública integral. Y acá, cuando hablamos de política pública, hablamos de entonces investigación, reparación, protección, prevención, y esos elementos todos deben estar pensados al discutirla y a aportar. Y eso hay elementos en el protocolo que pueden aportar. Acá algunos de los elementos, yo ya pasé mi tiempo, como para la política tenemos que tener una amplia participación, transparencia en su diseño, apoyo público, un marco legal institucional adecuado, políticas y mecanismos de protección de los datos y mecanismos de evaluación y monitoreo de estas políticas. ¿No? Acá un ejemplo, que creo que hay una discusión muy grande de algunas políticas, y acá en Brasil en específico, creo que Sandra va a poder hablar sobre eso, de cómo estructurar una política pública, y creo que el protocolo trae algunos elementos muy interesantes para cómo pensar también esta política pública. Yo voy parar de compartir pantalla porque me dio el tiempo y voy a pasar la palabra a Sandra para que pueda me complementar, sin antes agradecer a todas y todos que acá están. Un gusto enorme estar con ustedes.
Olá, bom dia. Eu também peço desculpas, mas vou falar em português, porque meu portunhol está cada vez pior, Mari. Depois que não estou mais na FID, não tenho treinado muito o portunhol, então mas vou tentar falar devagar para que todos possam me compreender. Quero agradecer ao CEGIL o convite para participar desta mesa, né? Também cumprimentar minhas companheiras de mesa. Eu vou apresentar aqui um pouco da situação do Brasil em relação à proteção de defensores e defensores de direitos humanos, né? O Brasil, infelizmente, ele tem figurado ao longo de muitos anos como um país extremamente perigoso para a atuação de defensoras e defensores de direitos humanos. A Cris apresentou os dados, né, aqui da região, e o Brasil tem ficado ali numa terceira, quarta colocação, às vezes atrás de Colômbia e México. Mas nós não tínhamos dados, nós não temos uma produção de dados produzidos pelo Estado brasileiro. Então, a Justiça Global, em parceria com uma outra organização da sociedade civil, a Terra de Direitos, nós temos nos dedicado, ao longo de alguns anos, a documentar casos de violações de direitos humanos, de violações contra defensores de direitos humanos no Brasil, né? Somos duas organizações que atuam nacionalmente e há mais de 20 anos na proteção e promoção de defensores de direitos humanos no Brasil. Então, com o advento do governo Bolsonaro em 2019 e o fechamento dos espaços democráticos e um acirramento da situação de violação contra defensores e defensores de direitos humanos, nós resolvemos fazer um mapeamento das violações nesse período, compreendendo 2019 a 2022. Já havíamos documentado casos em outros momentos, né, da história, alguns momentos onde a democracia estava mais fortalecida, em outros menos fortalecidas. Mas era importante que a gente olhasse para esse período em que uma pessoa claramente antagônica à defesa de direitos humanos estaria no comando do país. Então, essa pesquisa, ela documentou 1.171 casos de violência contra defensores de direitos humanos nesse período, 2019-2022. Também um outro fator que nos motivou foi o assassinato de Marielle Franco, né, uma defensora de direitos humanos e também parlamentar, que tinha acontecido em 2018, 14 de março de 2018. Então, assim, o impacto do assassinato de Marielle também nos fez pensar que era importante a gente ver como as investigações iam se dar, a gente já vinha de um ano de quase não investigação. Então, desses 1.171 casos, 169 foram de assassinatos de defensoras e defensores de direitos humanos, que estava dando uma média de 3 assassinatos por mês, né? Uma média elevada no nosso entendimento. 140 desses defensores, 140 defensores que foram assassinados estavam relacionados à questão da luta por terra, território e meio ambiente. Então, esse cenário de quem está nessa luta, defendendo o território, meio ambiente, no direito à terra, a titulação de territórios, é aonde a maior parte dos ataques acontecem, é a luta que está mais sujeita a violências, né? Esse é o tipo de luta que vitimou 78,5%
dos defensores de direitos humanos mapeados nesse levantamento. Um dado importante também que a pesquisa revela é onde essas violações se concentram, né? A gente sabe que a Amazônia ela tem sido um foco, né? E o governo Bolsonaro ele teve um papel importantíssimo para o aumento dessas violações, com a flexibilização da legislação socioambiental, com a questão da flexibilização da legislação sobre armas e munições. Então, todo esse cenário, o incentivo à mineração ilegal em territórios indígenas e tradicionais, então, todo esse cenário efetivamente trouxe um agravamento para essa situação. E daí as regiões com maior número de ataques contra defensores de direitos humanos que o estudo identificou foram as regiões norte e nordeste do país, né? Sendo que a região norte concentrou o maior número de homicídios, e aí a gente vê realmente se refletindo numa situação desse embate entre essas ações criminosas. Acho que um outro componente que a gente começa a identificar também na Amazônia e que está relacionada a uma série de ameaças e assassinatos é uma presença mais forte do narcotráfico nessas regiões, a exemplo do que a gente já verifica na Colômbia e no México, por exemplo. Nessas regiões do norte e do nordeste, a gente também identifica a maior parte da concentração dos conflitos fundiários, que estão por trás de muitos desses casos de violência. A Amazônia Legal, essa parte que também compreende a Amazônia Legal, ela também foi uma das regiões que concentrou a maior parte de violências. Os homicídios, né, que a gente, no início, estou me atentando mais aos homicídios, a maior parte dos homicídios, 63,3%, foram cometidos por armas de fogo. Mas chama atenção que, em muitos dos casos, a gente verifica também marcas de tortura. Então, assim, há um padrão de quando a violência é contra um defensor de direitos humanos, para além do assassinato em si, a gente vê práticas de torturas, em especial em casos quando são mulheres. Então, alguns casos em que os corpos das mulheres foram violados e atacados, né? Um outro destaque que a gente também acha importante dar, que mesmo a questão da luta por terra, território e meio ambiente está muito acima dos casos registrados de outras categorias de lutas, tem uma luta que aparece como num segundo momento do ranking, digamos assim, que é a luta LGBTQIA+. Mas nós entendemos que esse segmento está completamente subrepresentado, com muitas dificuldades, inclusive, da gente de identificar e levantar esses casos, ou porque eles estão diluídos no âmbito de violências difusas, ou até mesmo por conta do preconceito, eles não são documentados adequadamente, né? Em relação às pessoas assassinadas, a cada 5 pessoas assassinadas, 4 foram homens, né? A gente tinha muita dificuldade, às vezes, de fazer uma identificação, porque os dados nem sempre eram disponíveis. Mas as mulheres, e acho que esse é um ponto que depois eu vou voltar um pouco mais detalhadamente, as mulheres são mais vítimas dos crimes de ameaça, né? Das ameaças. Também acho que, como reflexo muito forte dessa política do governo Bolsonaro,
em relação à Amazônia e aos povos indígenas, os povos indígenas eles figuraram, infelizmente, com a maior parte dos casos, né? 1/4 dos casos de violação e quase 60% dos casos no total de violências foram praticadas contra os povos indígenas no Brasil. E eles também foram vítimas, frequentemente, das ameaças. E no mapeamento que a gente fez também dos casos de homicídios registrados nessa pesquisa, a gente pode verificar que, em grande parte dos casos, houve um histórico de ameaças. Então, quando um defensor ou uma defensora acaba sendo assassinado, ele já vem de um quadro anterior de algum tipo de violência anterior, né? Sendo a ameaça a mais frequente. Em relação aos povos indígenas, né? As ameaças somaram 29,7% dos casos, com 172 casos, seguidos das pessoas negras, que somaram 52 casos de ameaças, sendo 9% dos casos. Acho que a gente também teve uma certa dificuldade para fazer identificação principalmente de cor, mas também acho importante ressaltar que entre os homicídios, os homens são as vítimas maiores, mas os homens negros também são mais defensores de direitos humanos, são mais vítimas, então também refletindo um padrão dos homicídios em geral que a gente identifica no Brasil. Como eu falei, as mulheres mais frequentemente são vítimas de ameaças. As ameaças contra as mulheres representaram 63,% de todos os casos de violência que foram mapeados contra ela. Eu não sei como está meu tempo, vocês vão me ajudando aqui, porque eu costumo falar muito. Agora, em relação a esse padrão de ameaças, que daí eu acho que a gente vai dialogar mais diretamente aqui com o protocolo, o crime de ameaça no Brasil, ele é entendido como um crime de menor potencial ofensivo. E isso, não que a gente queira um Estado extremamente punitivo, mas isso tem sido um grande problema, porque ele, na prática, reflete nenhuma investigação desse tipo de prática, né? Quando a gente vai com uma defensora, um defensor de direitos humanos, fazer o registro de ameaças, sequer a autoridade policial local quer fazer o registro. Então, a gente tem uma subnotificação imensa e quase nenhuma investigação. E isso tem acarretado esse grave quadro de impunidade ao longo de muitos anos no Brasil, né? O Brasil, infelizmente, tem falhado muito em relação à investigação e apuração desses casos de ameaças, de homicídios contra defensores de direitos humanos. Meu tempo está esgotando, mas eu vou trazer um pouco para as políticas e como a gente está agora, né? Diante desse panorama de graves violações, algumas coisas estão acontecendo. A Helena falou muito rapidamente na fala dela. O Brasil tem uma política pública de proteção a defensores de direitos humanos desde 2004. Ela é fruto de um grupo de trabalho com ampla participação social e ela efetivamente começou a acontecer a partir de 2005, quando, em 12 de fevereiro de 2005, a missionária Dorothy Stank foi assassinada no Pará, né? E ela já vinha denunciando as ameaças. Então, ao longo desses 20 anos, a política vai completar 20 anos agora em outubro desse ano, nós, organizações da sociedade civil, defendemos que essa política ela tinha que ter uma capacidade
de ser articuladora de outras políticas públicas. Porque se a gente não enfrenta o panorama de fundo que geram as ameaças, que geram as violações, a gente não consegue sanar esse processo. Então, fica uma questão de que as ameaças não cessam. Um exemplo dessa situação é o caso de Dona Maria Joel Dias da Costa, uma sindicalista rural, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará, na Amazônia, no estado do Pará, viúva de um sindicalista, José Dutra da Costa, que é um caso que tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela assume a luta do marido depois do assassinato. Ela é a primeira defensora de direitos humanos inserida no programa de proteção. E passados 20 anos, não temos investigação das ameaças e ela segue tendo que usar uma escolta policial, né? O que restringe a sua vida e a vida de sua família por mais de 20 anos. O programa de proteção hoje no Brasil tem cerca de 1.200 pessoas inseridas, mas temos uma fila enorme de pessoas aguardando para serem inseridas ainda nessa política pública. E a gente está num momento importantíssimo da política, e daí eu chego num ponto que a Helena toca, é que por uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, num caso levado pelo CEGIL, pela Comissão Pastoral da Terra, que é o Salles Pimenta, que é um advogado popular que foi assassinado na década de 80 no Pará, a Corte, então, determinou na sentença várias medidas importantes, uma delas a questão da investigação, responsabilização, produção de dados sobre defensores de direitos humanos no Brasil. E a outra é fruto de uma ação judicial movida, de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, que também resultou numa determinação de que o Brasil elabore o Plano Nacional de Proteção a Defensoras de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. E nós estamos, nesse momento, com essa tarefa. É um grupo de trabalhos que dá nome ao caso da sentença, que é o Salles Pimenta, e ele é uma composição paritária entre sociedade civil e Estado, e até outubro desse próximo ano a gente precisa concluir uma proposta de plano de proteção a defensores de direitos humanos e também um anteprojeto de lei que estrutura a política, né, que cria efetivamente a política, porque até hoje ela é por decreto presidencial. Um dos eixos do Plano Nacional de Proteção que está sendo construído é justamente a questão da investigação e responsabilização, né? Porque a gente entende que o Brasil precisa de ter mecanismos específicos para enfrentar as ameaças contra defensoras e defensores de direitos humanos e também todo o seu processo apuratório. Como eu disse, a impunidade nos casos contra defensores de direitos humanos, ela tem sido uma regra, infelizmente. Eu falei no começo do caso da Marielle Franco. No dia 25 de março desse ano, os supostos mandantes do seu assassinato foram presos aqui no Rio de Janeiro. E, para nossa surpresa, espanto e desespero, mais duas outras pessoas, mais uma pessoa foi presa e uma outra citada na investigação da Polícia Federal, que eram justamente os principais policiais, autoridades policiais responsáveis pela investigação. Um deles é tido como uma das pessoas que arquitetou o assassinato também. Então, o nível de crueldade, num caso de que teve uma repercussão nacional e internacional, com tanta ousadia, né, de que a autoridade máxima participou do plano de execução, ou facilitou, e depois esteve à frente por muitos anos dessa investigação, eles trazem a dimensão
do desafio que nós temos no Brasil para enfrentar esse grande cenário de impunidade. E o protocolo, a Helena e o Sergio têm tido uma contribuição muito grande de trazer a conhecimento do Brasil, das organizações brasileiras, e o protocolo, nesse cenário, ele aparece como um instrumento muito importante para que a gente já consiga avançar em parâmetros, em diretrizes, porque temos essa responsabilidade de, ao menos no plano, a gente ter algo mais de um formato já para que essas investigações ocorram, para que as ameaças não fiquem impunes e invisibilizadas. Então, nós vamos ter também numa mesa em parceria a Justiça Global, o CEGIL e a Terra de Direitos, agora em maio, um debate exclusivamente sobre a questão de como o plano vai enfrentar a questão das ameaças contra defensores de direitos humanos, tendo como base o protocolo. Eu acho que eu ultrapassei aqui o meu limite de tempo, peço desculpas, mas estou à disposição para a gente continuar aí no debate. Muito obrigada. Obrigada, Sandra, muchas gracias. Pasamos a palavra para a Lady Zuluaga. No vamos a invertir, Cris, porque Yomari va a tener que salir, entonces Yomari habla primero, perdón. Hola, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a Segil por propiciar este espacio y a mis compañeras del panel y a todos y todas los asistentes. Bueno, también gracias a Sandra por poner ahora en discusión algunos de los temas más importantes que creo que atraviesan toda la región respecto de las agresiones a personas defensoras, la ausencia de políticas públicas integrales, ya también lo había mencionado Elena, la importancia de contar con ellas, y por supuesto el panorama de impunidad que es lo que nos convoca para pensar en este tipo de herramientas como el protocolo Esperanza. Voy a compartir una pequeña presentación que me ayuda a guiarme en algunos de los puntos que quisiera señalar. Tal como lo dijo Sandra, bueno, tenemos una situación muy grave respecto de personas defensoras en Colombia. Podríamos decir que es histórica. Desde la década de los 90 ha existido unos factores estructurales, pero bueno, no me voy a remontar al comienzo de los tiempos porque no terminamos. Entonces, venimos haciendo seguimiento, la mayoría de organizaciones del movimiento de derechos humanos, a los cambios después del Acuerdo de Paz de 2016, que marcó un hito, si se quiere, respecto de las posibilidades o hablando de esperanza, las expectativas que teníamos frente a un cambio de la situación. Si bien tampoco se cuenta en Colombia con una base de datos pública sobre la situación de personas defensoras, aquí hemos tomado algunos datos de la Defensoría Nacional del Pueblo, que en uno de sus últimos informes señala cómo en los últimos años la tendencia ha sido de comisión de homicidios cada año mayor a 100 homicidios. Ahora, estas cifras pueden aumentar o no dependiendo de la fuente. Fuentes no gubernamentales señalan que son cifras más altas. El Sistema de Naciones Unidas, por el tipo de metodología que usa, tiene cifras menores. Y en todo caso, todas las cifras coinciden o todas las estadísticas coinciden en señalar la gravedad de la situación. Y cómo, a pesar de diversas medidas que se han implementado, la situación sigue siendo de alto riesgo, de allí que empiece insistiendo en la urgencia de una política pública integral que permita contrarrestar los riesgos por los que atraviesan las personas defensoras. Como también lo señaló Sandra, gran parte de las víctimas son defensoras del ambiente. Según Global Witness,
Honduras, Brasil y Colombia ocupan desafortunadamente los puestos más altos de violaciones al derecho a la vida de personas que defienden el territorio, la tierra y la naturaleza. Ahora me gustaría que habláramos un poco entonces sobre la situación de impunidad. Primero, recordar algo que acabo de decir, y es no tenemos una base de datos pública que nos permita acceder a la información. De allí que esto es una más bien tendencia basada en el último informe del programa Somos Defensores, en el que hizo un análisis de la impunidad. Vamos a decir, perdón, vuelvo a la gráfica anterior, que en Colombia en los últimos años, desde la firma del acuerdo de paz, han sido asesinados más o menos 1.200 personas defensoras de derechos humanos. Es una cifra altísima. Vamos a hacer un cálculo somero para decir que más o menos hasta 2021 se habían producido 800 asesinatos. Sin embargo, para 2021 la Fiscalía solamente registraba 420 investigaciones. Quiere decir que ya tenemos un primer vacío de casos que no se están investigando, a pesar de que, tal como lo señalan los estándares internacionales y recuerda el protocolo Esperanza, la investigación por violaciones a derecho a la vida debe ser de oficio, debe iniciarse oficiosamente sin necesidad de denuncia. Por supuesto, entre la investigación y la sentencia hay muchísimos pasos, pero uno de los temas en los que queremos insistir es en la falta de resultados. Entonces, de todos estos casos, 417 casos, solamente se han producido 16 sentencias. Públicamente, la Fiscalía General de la Nación, utilizando estas mismas cifras, señalaba que frente a estos casos existía un 64% de esclarecimiento. Y aquí viene una primera discusión, y es la discusión de qué significa esclarecimiento. Para nosotros y nosotras, si tenemos en cuenta el porcentaje de sentencias, solamente tenemos un 14% de esclarecimiento, es decir, una decisión definitiva donde asigne responsabilidad a una persona por el homicidio de una persona defensora. La Fiscalía utiliza un concepto de esclarecimiento bastante laxo, en el cual esclarecimiento es cualquier acción de impulso investigativo, como podría ser, por ejemplo, la imputación a un responsable, cuando sabemos que la imputación no significa determinación de responsabilidad. Incluso podría ser una persona que no participó en los hechos, que fue imputada, pero que posteriormente la Fiscalía no cumple con la carga de probar su responsabilidad. Ahora, frente a las amenazas, el panorama es mucho peor. Utilizando también el mismo estándar de tiempo, marzo de 2021, de 3.375 casos, solamente se adelantaban cerca de 3.000 investigaciones. Quiere decir que ya hay inactividad en un porcentaje importante de casos. De esas investigaciones, solamente un porcentaje bajísimo llegó a juicio. Al comienzo intenté hacer una gráfica, pero la gráfica no decía nada porque se veía toda la torta roja, total impunidad, porque 10 juicios y 6 condenas no representan un porcentaje mínimo, menos del 1%, frente al universo de investigaciones. Ahora, estos son los casos que investiga la Fiscalía. Las amenazas pueden ser un número 3 veces mayor. Entonces, de aquí, digo la importancia de tener una herramienta como el protocolo La Esperanza frente a ciertos elementos. Primero, la necesidad de que siempre que se conozca una denuncia por agresiones contra una persona defensora de derechos humanos, esta debe ser investigada. Segundo, algo evidente, y es que los casos deben ser asumidos con debida diligencia. Y tercero, en términos estructurales, que deben ponerse al servicio de la Administración de Justicia todos los recursos técnicos, humanos, económicos que sean necesarios para el impulso de los casos. Nosotros hemos dicho históricamente que aquí, en el fondo, también hay un tema de voluntad. Entonces, sumados a los recursos, tiene que haber una voluntad investigativa por resolver efectivamente estos casos, como ya lo han señalado las compañeras, como una medida de no repetición y de prevención de nuevos crímenes. Ahora,
pensando en qué hemos visto frente a los obstáculos investigativos, y con esto terminaría, y cómo el protocolo La Esperanza es un instrumento que puede servir para dar respuesta a estos obstáculos. Lo primero lo señalaba Elena, la consideración del delito de amenazas, la importancia de que sea una tipificación adecuada. Esto puede ser un asunto menor, pero en el caso de nuestra organización es una organización que lleva 45 años en la defensa de derechos humanos. Hace poco hubo un fallo de la Corte Interamericana que nos notificaron el 18 de marzo. En este caso logramos documentar 100 hechos de amenazas recibidas de diferentes maneras. Y uno de los obstáculos que encontramos fue la consideración del delito de amenazas. El delito de amenazas en nuestro Código Penal está considerado de la siguiente forma, y se señala que se requiere, dice el tipo penal, el que por cualquier medio aterrorice o amenace a una persona, familia, etc., con el propósito de causar alarma, zozobra o terror. Al introducir esta condición que se requiere causar alarma, zozobra o terror en la población, pues ya se está introduciendo un obstáculo muy alto, y es el que se pide que una amenaza que le llega a una persona cause terror en la población. Por esta razón, la mayoría de denuncias que se presentaron durante los primeros 20 años del caso fueron consideradas atípicas. En los últimos años, y esto es importante decirlo, se modificó el tipo penal de amenazas en Colombia, que nos parece que corresponde con la definición que presentaba Elena, y es el hecho de generar una afectación en el sentido de debería ser suficiente el anuncio de que se va a cometer un daño, sin que signifique, como decía nuestro código, que es necesario que este anuncio de daño provoque zozobra en la población, porque si no, ninguna investigación va a prosperar. Segundo, la importancia de que en la investigación se reconozca el trabajo como persona defensora de la víctima. Durante muchos años, las investigaciones, y esto todavía se encuentra, se orientan hacia otras hipótesis diferentes al trabajo de las personas defensoras. Por ejemplo, a sus relaciones personales. Si tenía relaciones de amantazgo, si tenía deudas, se termina privatizando la responsabilidad cuando desde el comienzo se tienen fuertes indicios de que los hechos ocurren por el trabajo de defensa de los derechos humanos. Un tercer elemento que persiste es la negativa de reconocimiento de la sistematicidad. Bueno, lo vimos en el caso de Brasil, en el caso de Colombia es similar. No podemos hablar de que estamos hablando de hechos aislados. Muchas veces lo que ocurre es que se acumulan hechos de amenazas, agresiones, sin que haya resultados investigativos, sin que se adopten medidas efectivas para contrarrestar las situaciones estructurales que generan en riesgo. Y esa sistematicidad es importante en términos investigativos y lleva a otro punto que también señala el protocolo y que pues nace de la experiencia de nosotras como personas defensoras, y es la necesidad de que las agresiones se investiguen en conjunto, es decir, no como radicados aislados, sino que se tenga en cuenta la sistematicidad al momento de avanzar en las investigaciones. Ya me referí al concepto distorsionado de esclarecimiento. Esclarecimiento debe ser aportar a la verdad, establecer responsabilidad, e incluso, como lo decía Elena, pensar en que el proceso sea reparador para la víctima, no solamente el que existe una persona imputada. Ese es un concepto erróneo de esclarecimiento y, por supuesto, una tergiversación de la función de la investigación penal. Otro elemento es las dificultades de acceso a la investigación. La mayoría de nuestros países pasaron por un proceso de tránsito de sistemas inquisitivos o sistemas mixtos a sistemas acusatorios. En estos sistemas acusatorios el papel de la víctima es menor
y las posibilidades de acceso a la investigación también. En Colombia, pues ha habido una jurisprudencia importante de la Corte Constitucional sobre acceso a la investigación por parte de las víctimas. Sin embargo, los obstáculos persisten. De hecho, uno de los elementos que señala la Corte Interamericana en la sentencia que nos fue notificada en marzo pasado es la importancia de que se permita a la víctima el acceso a cada una de las etapas del proceso, que es un estándar internacional, pero que es útil para el tipo penal de amenazas, porque finalmente es en muchos casos la víctima quien termina impulsando la investigación. Ya dijimos, es una obligación estatal, debe ser impulsado oficiosamente, pero las personas defensoras de derechos humanos normalmente aportamos al avance de las investigaciones. Otra de las fallas es la falta de avance respecto de las causas estructurales. Esto tiene que ver con la sistematicidad y es la excesiva concentración de la administración de justicia en los autores materiales de los crímenes. Por supuesto, esto no conduce a que se desestructuren los riesgos subyacentes. De allí que las investigaciones tengan que ser investigaciones sistemáticas. En un caso como el colombiano, en el que, y bueno, otros países tienen una situación similar, Brasil, México, que las agresiones provienen de grupos estructurados que muchas veces tienen relaciones transnacionales. Las investigaciones no se pueden pensar solamente en términos locales y de autores materiales. Tienen que pensarse en relación con la cadena de criminalidad que, como digo, muchas veces implica relaciones transnacionales con otros grupos que están mediadas por rentas ilegales como el narcotráfico. Finalmente, dos elementos que se derivan de ello. La primera, la necesidad de que se adelanten investigaciones en contexto. En esto, pues el protocolo tiene ejemplos muy claros de cómo pueden adelantarse investigaciones en contexto o qué implica ello. Implica, por ejemplo, acumular casos, implica constituir comunidad de prueba con esos casos para que los avances que se den respecto de uno puedan aportar al otro, la necesidad de avanzar hacia los autores intelectuales y no quedarse solamente en los materiales, y por supuesto tomar en cuenta el contexto de agresiones en que ocurren los hechos, la calidad de la persona defensora, los poderes a los que se enfrentaba, porque cuando hablamos de personas defensoras en situación de riesgo, normalmente estamos ante una comunidad, ante una organización, ante un proceso que está enfrentando poderes grandes, y eso debe tenerse en cuenta en la investigación. No es un hecho aislado que ocurre por la falta de bondad de las personas, sino por el trabajo de la persona defensora y su persistencia en buscar transformaciones sociales, económicas, culturales. De allí que debamos insistir en la investigación en contexto. Y finalmente, y esto tiene que ver con algo que también señalaba Sandra sobre la situación de Brasil, y en la necesidad de que existan datos públicos que puedan ser usados por las personas defensoras, datos públicos que puedan ser también interpretados, estudiados por la academia, datos públicos que permitan a las autoridades concebir políticas públicas adecuadas a la situación. Y esta fue además una de las órdenes en el caso colombiano de nuestra organización que les comentaba, y es la Corte ordenó que en el término de 6 meses se construya una base de datos pública que permita el acceso a esta información, que dé cuenta del estado de las investigaciones y que anualmente exista un informe de análisis sobre las tendencias, de manera que se utilicen en términos de construcción de política pública. Para cerrar, y pensando en el plan de acción de los estados en el marco de Escazú, es importante, como lo decía también Elena, que la política investigativa no se vea aislada, sino que se vea en el marco de una política pública integral que incluye estrategias de prevención, respeto, protección,
investigación, judicialización y sanción y garantías de no repetición para personas defensoras. La sola política pública investigativa es importante, pero no satisface las necesidades que tienen las personas defensoras en nuestra región y tampoco las obligaciones que tiene el Estado frente a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Yo dejaría ahí. Muchísimas gracias, compañeras. Elena, voy a estar acá un ratito escuchando a mi compañera, pero tal vez no pueda quedarme para las preguntas y respuestas. ¿Me excusan, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, Yomari. Lady. Sí, muy buenos días para todos y todas. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Un agradecimiento muy especial a SEGIL por invitarnos a participar de esta sesión y sobre todo como este interés de vincular todo lo que tiene que ver con el contexto de empresas y derechos humanos también a esta discusión. Un poco el día de hoy lo que les quiero compartir es el trabajo que venimos haciendo desde el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, en concreto sobre la recopilación de datos vinculados a la situación de personas defensoras en América Latina y en concreto a un número bastante elevado de ataques que hemos identificado en la región. Sé que estamos bastante cortas de tiempo ya, así que intentaré ser breve para poder dar el espacio para preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulos, simplemente quería comentarles que en septiembre del año pasado, desde el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, publicamos justamente un informe al cual denominamos Guardianas y Guardianes en Riesgo, enfrentando el abuso de las empresas en América Latina. En este informe, básicamente, lo que hicimos fue hacer un análisis sobre la situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos que están buscando visibilizar los impactos de prácticas empresariales irresponsables en la región. Y básicamente esto se vincula bastante con la conversación de hoy, pero también en el marco de las discusiones que se están teniendo sobre el acuerdo de Escazú y sobre el plan de acción en concreto. El Centro de Información viene documentando ataques a personas defensoras desde el año 2015 y desde este año hasta diciembre del 2022 documentamos alrededor de 4.700 ataques en todo el mundo. Pero como ya básicamente se señaló al principio de esta sesión, América Latina ha sido una de las regiones con el mayor número de ataques, pero también con la situación más grave en zonas. Y de toda esta cifra de más de 4.700 ataques, identificamos que en este periodo del 2015 al 2022 se presentaron más o menos 1.976 ataques contra personas defensoras de derechos humanos que estaban planteando preocupaciones sobre actividades empresariales irresponsables en América Latina y el Caribe. Y esto es una cifra bastante alarmante, pero también sabemos que es una cifra que solamente es como una punta del iceberg, porque nuestra información o la forma en la que desde el Centro de Información se recopilan esos datos se basa básicamente en aquella información que se encuentra disponible públicamente. Y sabemos que muchos de los ataques, muchas de las amenazas y muchas de las situaciones que enfrentan las personas defensoras no se encuentran de manera pública. Así que esto es una cifra que ya es alarmante, pero que también reconocemos que el problema es mucho mayor y que sería importante justamente, como lo mencionaba Yomaira hace un momento, tener cifras más claras de qué es lo que está sucediendo, pero también cómo se está investigando este tipo de situaciones en la región. Dentro de ese marco de estos casi 2.000 ataques, hemos identificado que hay 5 sectores que son los que se vinculan más frecuentemente con este tipo de ataques a personas defensoras. La minería es uno de estos sectores en donde básicamente en muchos países como Colombia, como Perú, como Chile, pero muchos otros en la región,
se ha presentado esas prácticas básicamente abusivas por parte del sector minero, que ha llevado que entonces las personas defensoras cada vez más sean frecuentemente amenazadas o sufran diferentes ataques. Igualmente, la tala y la extracción de madera también es otro de los sectores bastante vinculados con los ataques, incluyendo los agronegocios, el sector del petróleo, gas y el carbón, y más recientemente el sector de las energías renovables, que desafortunadamente está repitiendo los mismos patrones que ya se han visto con otras industrias extractivas más tradicionales, como ya lo mencioné recientemente. Entonces, esto nos lleva también a pensar o a unir justamente este concepto que hoy se está viendo tan importante, que es el de la transición justa y cómo en el marco de las energías renovables se están presentando justamente un número bastante alto de ataques. Casi 2.000 ataques, se encuentra concentrado en 6 países. El 86% de estos ataques se concentra en 6 países, Colombia, pero también México, Honduras, Perú y Guatemala son otros los países donde vemos que hay un gran número de ataques, al menos los que hemos estado documentando. Lo que no significa que en el resto de América Latina no se estén presentando ataques. Como les decía, esto es una sola muestra de lo que ya hemos identificado, pero que básicamente estos 6 países, como ya otras organizaciones como Global Witness y demás, han señalado que justamente estos países también son de los que más enfrentan situaciones en cuanto a la protección de personas defensoras. Algo muy importante para señalar, si bien nuestra base de datos son nuestros información más allá de las amenazas y acciones de intimidación y demás, vemos que realmente las intimidaciones y las amenazas representan un porcentaje importante del número de ataques a personas defensoras en la región. Para nosotros una amenaza ya es en sí realmente una forma de ataque en contra de las personas defensoras, teniendo en cuenta un poco que en muchos casos los ataques letales, los asesinatos realmente, están precedidos por estas acciones de intimidación y otras formas de amenazas a personas defensoras. Entonces, reconocemos la importancia de poder abordar las amenazas y las intimidaciones, porque realmente esto prevendría, de alguna manera, que un porcentaje alto, como lo ven en esta gráfica, del 28% de asesinatos puedan inclusive ser evitarse. Nosotras desde el Centro de Información hemos documentado algunos casos donde personas defensoras han enfrentado intimidaciones, amenazas y desafortunadamente después de un periodo de tiempo lleva a que estas personas sean asesinadas. Así que esto es algo muy importante y ahí es como la relevancia justamente de poder abordar desde la investigación oportuna este tipo de intimidaciones y amenazas para evitar la impunidad, pero sobre todo también para prevenir posibles asesinatos dentro de la región. Algo también importante para resaltar es que el gran número de ataques que hemos identificado en la región se presentan en la forma de acoso judicial. Mencionaba que los asesinatos son bastante relevantes, pero también el acoso judicial representa un porcentaje muy alto dentro de América Latina. Y con esto, algo muy importante para señalar es cómo las empresas también cada vez más se vinculan con esta forma de intimidación o esta forma de ataque a las personas defensoras, justamente porque en muchos contextos las empresas inician acciones judiciales en contra de las personas defensoras. Hay muchos casos que hemos documentado donde las empresas denuncian por difamación, denuncian por daños a las empresas y demás, pero también hemos visto que en algunos casos se presentan, por ejemplo, acciones de carácter civil en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Algo también muy importante para resaltar, y justamente en el marco de esas discusiones del Acuerdo de Escazú que se están presentando esta semana, es que el 86% de los ataques que hemos documentado se presentan en contra de personas que están protegiendo los derechos a la tierra, a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Podríamos decir que básicamente representa
personas defensoras del ambiente en nuestra región. Así que algo ahí importante para señalar es que nos llama realmente la atención en un contexto donde en América Latina estamos ya viviendo tan de cerca todos los efectos de la crisis climática y también el marco que hoy justamente se está discutiendo dentro del sistema interamericano, como es la próxima opinión consultiva sobre cambio climático. Y algo también muy importante para mencionar es que de ese porcentaje, el 86%, vemos que las personas indígenas están dentro de las personas que están más sufriendo ataques en la región. Eso representa como un 35% más o menos del número de ataques en la región. Y de ese porcentaje vemos que también las mujeres defensoras están pasando digamos, están sufriendo más frecuentemente un amplio número de ataques. Y básicamente quienes quienes están involucrados en estos ataques, pues vemos que si bien hay un gran número de ataques que provienen directamente del Estado, hay algún número también muy alto de ataques donde las empresas o diferentes sectores empresariales están vinculados con este tipo de ataques. Y esto es algo muy importante y que ahorita, ya para ir cerrando, voy a mencionar cómo el protocolo La Esperanza abona justamente también a visibilizar este involucramiento por parte del sector empresarial en esta forma de ataques. Y muy brevemente vemos que las empresas o los sectores empresariales se vinculan con esos ataques de diferente naturaleza. En algunos casos esto funciona o opera cuando se llama a la policía o a las fuerzas de seguridad para dispersar una protesta pacífica, por ejemplo, en algunos lugares donde se están presentando manifestaciones y demás. También vemos en algunos casos, como les mencionaba, cuando hay una denuncia civil o una demanda, perdón, una denuncia penal o una demanda civil en contra de personas defensoras, pero también vemos que en algunos países o en algunos contextos las empresas también abogan para que se legisle o para que tomen políticas públicas o básicamente reformas legislativas que atentan o restringen en sí las libertades cívicas o en general la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Ahí voy a pasar esto rapidito y solamente quiero mencionar que en nuestro informe, donde básicamente mencionamos todos estos datos, resaltamos justamente cómo existen actualmente en la región algunas posibles oportunidades para avanzar en la protección de las personas defensoras y ahí justamente mencionamos cómo el protocolo de Escazú es una de estas herramientas que podrían ser bastante importantes, pero también cómo el protocolo La Esperanza abona en este sentido. Y ahí no voy a profundizar sobre el protocolo La Esperanza porque Elena ya lo mencionó, pero básicamente algo muy importante que trae el protocolo La Esperanza es reconocer justamente que el denunciar prácticas empresariales irresponsables puede poner en una situación de riesgo a las personas defensoras. Y esto es algo muy importante porque en nuestros contextos tan complejos, y como ya lo mencioné, pues hay mucha complicidad entre el sector empresarial con fuerzas del Estado, fuerzas de seguridad del Estado. Así que el protocolo de La Esperanza viene una vez más a reconocer esta vinculación y básicamente a tener en consideración, por ejemplo, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, el trabajo que viene haciendo el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Y hay algo también importante que resalta el propio protocolo es que los estados son los responsables justamente de regular y responder a las violaciones de los derechos humanos que son atribuibles a las corporaciones, a las empresas o al sector empresarial. Y por eso es importante justamente que en el marco de las investigaciones de amenazas, como lo aborda el protocolo de Esperanza, pues también se tenga en cuenta este aspecto o este actor que en algunos contextos puede básicamente tener un rol muy relevante para atacar o para intimidar a las personas defensoras. Pero también ahí el propio protocolo menciona que las empresas también pueden jugar un rol muy importante
en el marco de la protección de las personas defensoras. Un poco cuando se establecen políticas en donde se involucran a las personas defensoras, a las comunidades, para discutir los proyectos, por ejemplo, que se van a implementar en sus comunidades. Cuando se reconocen políticas, por ejemplo, de tolerancia cero en contra de ataques a personas defensoras y demás. Así que el Protocolo de la Esperanza también viene a reconocer ese rol tan importante que juegan las empresas ya en el contexto de protección como tal. Y finalmente, y porque sé que ya se me está acabando el tiempo, algo también muy importante, hubo un énfasis que hace el Protocolo de la Esperanza en cuanto al rol de las empresas, es lo que tiene que ver con las empresas de tecnología y las empresas también de seguridad, porque básicamente vemos que muchos ataques se vinculan justamente en el marco de empresas de seguridad privadas que prestan un servicio a las empresas como tal, pero donde también puede existir como esta complicidad entre las fuerzas de seguridad y las empresas privadas. Y ahí, importante también lo que menciona el protocolo sobre la relevancia de cuando se identifica que hay una empresa o un sector empresarial vinculado con una posible amenaza a una persona defensora, es necesario hacer una investigación financiera y también sobre quiénes son los propietarios y accionistas de cara a poder como identificar realmente como de dónde provienen justamente estas amenazas y poder tomar como medidas adecuadas para investigar y también para establecer quiénes son los actores principales de estas amenazas. Así que básicamente el protocolo de la esperanza, ya para concluir, marca una pauta muy importante al hacer referencia a cómo este sector empresarial, cómo las empresas se vinculan en sí con no solamente con la situación de amenazas, pero también en más ampliamente con otros ataques a personas defensoras. Así que dejaría por acá y muchas gracias. Graças, obrigada a todas as pessoas aqui. E é isso, a gente precisaria de muito mais tempo, né, para endereçar várias falas, vários assuntos, várias conversas, mas que seja, enfim, mais um passo nesse caminho longo que nós temos. E agradecer a parceria com o Segil. E a gente vai enviar as respostas para as pessoas que deixaram o correio aqui eletrônico. Muito obrigada, gente. Um bom dia a todas.